Buenas tardes y bienvenidos a la nave, al Centro de Innovación y Tecnología del Ayuntamiento de Madrid. Soy Azucena Albaile, la directora del espacio. Y bueno, esta semana, como sabéis, estamos trabajando, estamos impartiendo una serie de charlas, de cursos, de conferencias y de encuentros dentro del marco de la Semana de las Ciudades. Y hoy es para mí un auténtico placer presentaros a Jorge López Conde, que viene a hablarnos, ha aceptado nuestra invitación para venir a hablar sobre la ciudad del futuro, de la granja a la mesa, donde vamos a ver, como lo define él mismo, un viaje por el Atlas de los futuros de la ciudad, muy vinculados a la alimentación y a la dieta. Ahora entraré en más detalle. Yo lo que quería sobre todo es agradecerles, pero como digo, es para nosotros un privilegio poder contar con alguien con su experiencia y de su perfil. Jorge trabaja en el futuro, siempre rodeado de investigación, de innovación y desarrolla actividades constructivas y creativas en muchísimos sectores, fundamentalmente en la arquitectura y el urbanismo, muy relacionado con la sostenibilidad, la alimentación, los materiales, la movilidad, la música, la comunicación, la moda. Pero en definitiva el objetivo de su trabajo es precisamente ayudar y a traducir todos esos signos de la historia para comprender el contexto, un contexto complejo como el que vivimos, pero siempre entendiendo el pasado y teniendo muy en mente el futuro para diseñar esas soluciones que nos permitan enfrentarnos a los desafíos globales. Bueno, durante muchos años Jorge ha dirigido, creado el Departamento de Dirección y Tecnología de la Norman Foster Foundation y ha sido publicado y premiado por su trabajo en diferentes ámbitos nacionales e internacionales. Os dejo ya con él. Jorge, muchísimas gracias. Como siempre, un placer contar contigo y adelante. Gracias. Y gracias a todos por asistir a la sesión de hoy. Muchas gracias, Azucena, muchas gracias a la nave por la oportunidad y muchas gracias por estar ahí, por apoyar este tipo de eventos y por crear este tipo de ecosistemas, ¿no?, que creo que son tan importantes para la ciudad y sobre todo para conectarnos tanto entre nosotros como globalmente, ¿no? Y partiendo de ahí, pues agradecer también dentro de ese trabajo el marco de poder construir este tipo de experiencias. A mí siempre me daba mucha vergüenza cuando alguien leía mi currículum, pero esta es la primera vez, entre comillas, o conferencia, o clase, o charla, o coloquio, en el que voy a intentar simplificar y resumir todo esto. Voy a intentar ir un poco rápido porque creo que el contexto es interesante, es importante y estamos en una situación relevante para poder hablar de ello. Y me gustaría hacer un viaje, ¿no?, en diferentes etapas. Voy a intentar hacer un par de casos de estudio rápidos sobre históricos y luego entrar ya en el siglo XIX y XX, que creo que son muy importantes para entender nuestra situación actual y desde ahí, desde ese pasado, proyectarnos al futuro, ¿no?, con unos ejemplos que terminarán para intentar definir un poquito más ese futuro, ¿no?, y diseñándolo desde hoy a través de las herramientas del pasado. Creo que era importante empezar por el propio título, la ciudad del futuro, del campo a la mesa. En el último momento he hecho este cambio del campo de la granja, ¿no?, que es una palabra que lleva diferentes interpretaciones y que a su vez es ahora mismo uno de los grandes temas, ¿no?, como luego veremos más adelante, con también las propias normativas y políticas que se van a implementar durante los próximos años, ¿no? El caso es que quería empezar, que esto es algo también, una especie de homenaje con Agnes Denes, ¿no?, que es una de las grandes artistas visionarias o que trabajaba con el futuro partiendo de ese presente y que fue una mujer relevante que ahora mismo, digamos, sería un homenaje porque fue una de las primeras creadoras, dejó su galería para crear una cooperativa, ¿no? Todo esto en los años 70 en el propio Nueva York, ¿no? Y desde ese punto de vista puso sobre la mesa, nunca mejor dicho, diferentes aspectos o debates como las relaciones que tenía el cuerpo con la alimentación y sus vínculos o su pérdida de vínculos con la ciudad y con el planeta, ¿no? Esta obra, que es una de las obras más importantes de Land Art y, por supuesto, que nos sirve como base para comenzar la charla de hoy,
se produce en un Nueva York, en una ciudad que es a su vez nuestro vínculo, lo que entendíamos, donde se proyectan muchos de los sueños, muchos de los futuros, y a su vez que tiene unas historias que han explicado muchos de los procesos globales, ¿no? Con un contexto tan importante como puede ser la Estatua de la Libertad y con un proceso de la propia obra en la que se ponía en diálogo, en conexión, esa pérdida de vínculos entre la ciudad y el mundo de la construcción de la agricultura, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esta obra la hace en este solar que se rehabilita con unos voluntarios y que a su vez es un momento muy, muy concreto de la historia de Estados Unidos en el que las propias granjas, los propios granjeros, el propio campo está en una crisis, que es la crisis más importante que hay desde el crash del 29. Ahora mismo, o sea, esta obra se produce en los años 80, es el momento en el que yo nazco, esto también va a haber varios vínculos personales, digamos que esa forma de ciudad, esa ciudad ha estado evolucionando y ahora mismo nos encontramos en un nuevo modelo que está por diseñar, porque ya se están produciendo esos diseños y que vamos a intentar descifrar. El caso es que en ese momento, en esa crisis de los 80, que es la crisis más importante desde el crash del 29, que produce unas manifestaciones muy potentes con imágenes tan radicales como esta, y como decía este artículo, es un momento ahora mismo en el que es comparable. Y esto es muy importante, porque la crisis del campo se ha superpuesto a otro tipo de crisis justo antes de la llegada del coronavirus. Y esto es un debate que en algún momento vamos a tener que afrontar y que es un proceso que la propia Unión Europea lo tiene como una de sus claves. Este tipo de imágenes, esta forma de diálogo, la vamos a ver alrededor de la conversación y yo creo que explica bastante bien el momento, ¿no? Y la oportunidad de la generación de ese debate a través del arte, ¿no? Que esta es otra de las grandes claves. Y toda esta obra tan carismática tiene todo este tipo de contextos y tiene todo este tipo de claves. Y esto es muy importante porque tiene otro tipo de vínculos también con otro tipo de ecosistemas o la construcción de otro tipo de diálogos culturales o políticos, donde se pone en relevancia o de manera comparativa a través de modelos ecosistémicos o sistémicos o multiescalares, que esta es otra de las claves de la conferencia, el trabajar sobre ese tipo de diferencias de escalas, desde la dieta y el cuerpo, la casa, la ciudad y el planeta, ¿no? Y en este tipo de comparación de imágenes podemos ir descifrando esa complejidad que tiene el propio mundo actual, ¿no? Vemos a la izquierda un dibujo de Ramón y Cajal, que es una de las neuronas, y a la derecha vemos un modelo de ciudad inglesa, que son las redes de conexiones, todo el tipo de infraestructuras a diferentes escalas. Esto va a ser algo clave y el conocimiento que tenemos actualmente del mundo y esa complejidad está basado en esa cruce de escalas, ¿no? Y esto yo creo que quería empezar por aquí para que vierais un poco cuáles van a ser todo tipo de conexiones, ¿no? Que vamos a intentar realizar, sobre todo enfocándonos en el tema clave, ¿no? Que es del campo a la mesa, ¿no? Y el mundo se entendía de una forma, que es la figura de la izquierda, hasta hace unos años, cuando explotó Internet, ¿no? Y todas estas conexiones se convirtieron en 4 dimensiones o en 3 dimensiones, ¿no? Lo que eran dibujos en 2 dimensiones. Y esta comparativa yo creo que es clave para el comienzo de la conversación, ¿no? Y que quede claro que ahora tenemos otro planeta, ¿no? Delante de nosotros. El caso es que Agnes estaba en esta visión de la ciudad generando un debate sobre todas las diferentes políticas y a su vez decía que era una intrusión en el Sancta Sanctorum de la gran civilización, ¿no? Era un desafío, ¿no? Y a su vez era un paraíso en miniatura, ¿no? Era como volver a la infancia y a la vez era una calurosa tarde de verano en un campo, que era la paz, ¿no? Versus... Por otro lado, la imagen es buena porque tiene un palo que en realidad es de ganado, ¿no? Entonces se mezcla, ¿no? Nuestro ideario cultural uno con el otro, ¿no? Y luego produce ese trigo, lo ejecuta, ¿no? Y produce unas obras que de alguna manera me sirven de argumento de excusa para comenzar y retrotraernos a otro momento histórico, ¿no? Como el pan, ¿no? El pan pasa de ese crecimiento y se acaba convirtiendo en el producto alimentario clave de nuestra cultura. Y aquí el que vemos, este pan, es un pan que se encuentra en Pompeya. Y de esta forma
quiero empezar con el camino por Roma y a su vez deciros que esta conversación la estoy teniendo desde Boltania, que es un pueblo del Pirineo que su origen es romano, que viene de Boletania, Boletus, de país de los Boletus. Entonces, de alguna manera, toda esta construcción cultural y que tenemos propia en nuestra evolución histórica está basada en este tipo de diálogos, ¿no? Este pan se va desarrollando en un contexto que tiene que ver con la casa y la ciudad. Pasamos de la dieta a la casa, es el primer salto escalar, y podemos ver una de las cocinas que tenían en Roma, en la evolución también de todo el imperio. Es el proceso evolutivo de la propia comida y de la propia gestión de ese territorio, y cómo su crecimiento va en paralelo al de la propia dieta, el de la propia estructura de gestión alimentaria del pueblo, ¿no? Y pasamos de la casa a la ciudad con el primer mercado, el primer lugar donde se comercializa en Roma. Y estos son los restos actuales, es el mercado de Trajano, y en él podemos ver diferentes fórmulas o estrategias para comercializar que siguen hasta hoy vigentes, ¿no? Y que siguen siendo igual de actuales y que las mismas fórmulas siguen estando hoy. Vemos la forma de last mile, ¿no? Que entraremos después más adelante, o vemos la calle, ¿no? Y la comunicación. Ellos lo llevan a todos, es una clave fundamental en su evolución histórica, lo llevan a todos los niveles, y desde aquí saltamos a la casa granja o a la casa campo, la casa donde se puede desarrollar la estructura también de lo rural versus lo urbano, que sigue siendo el debate actual y sigue estando construido de las mismas maneras, y donde ellos ya tienen una fórmula muy clara de cómo es la gestión del territorio basándose en esta producción, ¿no? La productividad del propio espacio. Y con este diagrama clásico, donde podemos ya ver cuál es la relevancia de la producción de estos alimentos versus la vida, ¿no? Esto se ha llevado a todos los niveles, estratégicamente de manera arquitectónica, y ha tenido todo tipo de evoluciones y de representaciones. Pero, sobre todo, ese fue el comienzo para que esa forma de alimentarse pudiera llegar a ser una gestión del territorio, de lo que consideramos el primer planeta, el primer mundo o el primer imperio, ¿no? Que estuvo basado en este elemento que es la propia alimentación, ¿no? Cómo ellos organizaron todo el territorio basándose en la productividad y en la producción de cada uno de los elementos característicos de esas tierras, ¿no? Y cómo el centro de Roma estaba basado, el crecimiento estaba basado en esa propia dieta. La dieta romana, la palabra dieta es forma, estilo de vida, viene de Grecia y significa en sí misma muchas cosas. También tiene cosas que ver con la gestión de la comunidad, por ejemplo. Dieta era una asamblea y tiene como muchos significados, ¿no? Ha ido evolucionando, pero es clave en la forma de entender la gestión y la política. Y este es el plano que es previo a Roma y es la forma en la que el trigo se ha desarrollado y que el trigo se ha expandido desde uno de los orígenes del propio cereal, y la gestión de ese cereal como ha sido la clave para el desarrollo de esa propia cultura. De alguna manera podríamos decir que nuestra cultura está mucho más vinculada a la dieta y a la gastronomía, a la comida y a la agricultura que a otro tipo de identidades, ¿no? Desde este punto de vista es clave también decir que ahora mismo hay entre 10.000 y 50.000 plantas comestibles, y sin embargo solo 200 son usadas en nuestra alimentación. A su vez, el 60% de todas estas calorías están producidas por 3 cereales: el trigo, el maíz y el arroz. Y no es casualidad que cada uno de los continentes, por decirlo de una forma simple, haya estado gestionado por la gestión de uno de esos cereales, y la evolución histórica se puede explicar desde ese punto de vista. Entonces, hemos tenido como un salto. Ahora mismo me encuentro en Boltania, que es Boletania, según los romanos, y esta conferencia o charla se está dando en un monasterio, gracias a una amiga que me ha dejado estar aquí, que es un hotel, para poder tener mejor conexión, ¿no? Estoy en el medio rural, y desde ese punto de vista me hacía gracia también explicaros un poco la gestión del espacio a través de los monasterios y cómo después de esa caída del Imperio Romano, la reconstrucción, de decirlo de alguna manera, cultural de Europa estuvo basada en la gestión de esos
o esas políticas basadas en la idea de monasterio como una célula, ¿no? Y esa célula, que se ve muy claramente aquí, en el que estamos, en el que estoy, y cómo la construcción del Reino de Aragón y a su vez la evolución al de España, o los Reyes Católicos, estaba basada en este tipo de comunidades que eran de alguna manera un archipiélago de islas, pero que mantenía una gen cultural constante desde que el origen de esta base arquitectónica, como los monasterios, como el de San Galen, que es uno de los más característicos, se daban unas reglas, unas normas para esa gestión del territorio basándose en arquitectura que a su vez buscaba la producción de la alimentación. Desde este punto de vista tenemos aquí el diagrama de San Galen, donde estuve haciendo el otro día el cálculo, el 50% de esa superficie destinada, que también está en muchos debates, no es literal, es digamos una guía, es un ejemplo, estaba dedicada exclusivamente a la alimentación, ¿no? Y a la dieta. Es de sobra conocido, todos hemos estado en algún monasterio, sobra conocido es que existe, es una forma de vida, como muy bien dice la definición de dieta, y luego he estado mirando ejemplos específicos, uno que hay en Aragón, el monasterio de Veruela, que es bastante importante, y también pasa exactamente lo mismo, el 50% del espacio estaba destinado a la producción agrícola, esto sigue estando demostrado, y son 300 años después, es un monasterio cisterciense, y como todos hemos visto en nuestro imaginario, esta construcción, o en la propia cultura, esta gestión del territorio acaba siempre en una dieta específica que estaba muy unida, también en Roma pasa, con el tema de veneraciones o el tema de la religiosidad vinculada a esa dieta, a esa alimentación y, por supuesto, al cuerpo y a la forma de gestionar el cuerpo con diferentes tipos de ámbitos como la casa, la ciudad, el monasterio, ¿no? Este análisis también hay una comparativa que es muy buena y que de aquí podemos darle luego ya un salto al siglo XX, desde aquí ya podríamos pasar al siglo XX, como quien dice, donde se ven las calorías, que esto es algo muy importante y cómo la gestión de las calorías está unida al desarrollo territorial, desarrollo de las economías y de las naciones más adelante, ¿no? En el caso que hay una comparativa muy buena basada en esas calorías y en cuáles son las dietas que un poquito más adelante veremos. El punto importante hasta aquí, digamos que he marcado un antes y un después, esta era la visión del mundo que existía y de lo conocido hasta que se descubre América, ¿no? Este mundo estaba de alguna manera bastante controlado, bastante, digamos, bien medido, y hasta que llegamos al descubrimiento de América, ¿no? En ese descubrimiento de América se descubre también otro tipo de culturas que tenían en paralelo un control sobre el territorio basándose en la dieta y que además les producía esos crecimientos, ¿no? En este caso, el desarrollo o la cultura azteca está basada en esta gestión del territorio, lo que ahora mismo es México, y donde se producen en la cultura a través de las chinampas, que es la característica o el diseño específico arquitectónico y urbano de escala que controla todo el territorio y que lo desarrolla y que, digamos, he puesto 1500 porque es en el momento en el que se conoce, pero que más esplendor se supone que tiene, pero llevaba varios cientos de años desarrollándose, ¿no? Las chinampas es una sección muy, muy característica y muy especial y es una de las mayores producciones y más efectivas que llegan hasta hoy, como podemos comprobar, y que todo está basado en este detalle constructivo, ¿no? Un detalle constructivo más allá de lo ecológico, ¿no? Y más allá de lo contemporáneo también, ¿no? Y ha continuado hasta hoy, se sigue produciendo y sigue siendo una de las producciones más efectivas que existen en el mundo de la agricultura, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el cambio, hay una visión histórica que no está muy ligada a la que manejamos en los colegios a día de hoy, pero básicamente viene a decir que el desarrollo de Europa está producido por el descubrimiento de los alimentos y de la gestión agrícola del nuevo mundo, ¿no? Y esto es algo que no tenemos muy interiorizado, pero se explica aquí, ¿no? Como podemos ver, el aumento rápido de China de 64 millones de personas en esos años, ¿no? La duplicación de la población basándose en plantas que venían del Nuevo Mundo, ¿no? Y cómo a su vez la dieta de ese Nuevo Mundo tiene una gestión de los
productos mucho más eficiente de la que teníamos en ese momento. Este descubrimiento, este cambio de planeta, nos lleva a que haya un cambio de visiones. Un cambio de visiones a todos los niveles, desde culturales hasta de lo desconocido, ¿no? Pero sigue estando presente dentro del ideario la alimentación y esos vínculos entre la persona, la dieta y el mundo y el planeta a través de la ciudad. Este cambio que se produce del descubrimiento de América con todos esos nuevos productos produce a su vez esos cambios en la dieta que hasta el propio Leonardo da Vinci desarrolla en su forma de vida, y él pide e incluso sugiere cuál es el tipo de dieta más útil, más eficaz para su propia creación, y está encima de todos los debates y todas las propuestas culturales, ¿no? La mesa de los pecados capitales, donde se ven las relaciones con el planeta, la comida, la dieta y esas burbujas, ¿no? Y esos vínculos animales-personas, o por supuesto en los 5 sentidos de Bruegel y de Rubens, donde, y aquí esto me interesa muchísimo, se ve esa acumulación que se ha producido gracias al descubrimiento de América y de esos espacios entre lo natural y lo artificial, entre la construcción de la casa y la ciudad y de la propia agricultura y la producción, ¿no? Basándose en esos 5 sentidos, en este caso es el gusto. O a su vez, esa forma de entender ya el mundo con esa esfera, con esos materiales científicos y tecnologías que pueden ayudarnos a conocerlo. Y de ahí he querido hacer un salto rápido a lo que es la construcción de la ciudad durante esos años, en esos crecimientos gracias a la dieta que habíamos descubierto en América, y cómo las ciudades más importantes, Londres o Madrid, están basadas y construidas y desarrolladas en base a esta alimentación. Estos Covent Garden, que todos hemos estado, conocemos, uno de los mercados más importantes del mundo, que sigue siendo operativo igual hasta fecha de hoy, pero que la propia ciudad de Londres está construida alrededor de los productos alimenticios. He puesto algunos ejemplos básicos, como por ejemplo la calle del pan, ¿no? Que sigue estando, la calle de la leche, la calle del ajo, la calle de la piña, ¿no? Y cómo la piña ha tenido momentos históricos súper importantes en el momento en el que se enseña la producción de piña, por todo lo que significaba los edificios que estaban vinculados a la piña, ¿no? Pero pasa lo mismo en Madrid, y esto voy a poner varios ejemplos más locales, y pasa lo mismo en Madrid con la Plaza de la Cebada, que si os fijáis es el mismo cuadro interpretado de alguna forma, donde tienes el fondo de la iglesia, que es la clave, ¿no? Donde tienes lo que está pasando en la plaza con ese intercambio de comidas y de negocios, pero a su vez está la realeza, está el pueblo, ¿no? Y se mezcla todo alrededor de la comida. En el caso de Madrid es aún más carismático y más clásico y más específico y más nos sirve mejor como caso de estudio, ¿no? Donde está la huerta del Palacio Real, donde están las calles a las que llegan los alimentos de la ciudad, como la Plaza de la Cebada, que todos conocemos y que el cuadro viene de esa propia plaza, o como la calle de la Lechuga, que es el lugar donde se vendían, donde estaba el mercado de las lechugas. Pero a la vez hay unos cambios en las estructuras políticas que son carismáticas y que se mantienen hasta hoy, digamos, incluso dentro del debate, y que es la dieta o la forma de comer, ¿no? Por ejemplo, hay uno de los cuadros más importantes sobre Carlos III, que es su forma de gestionar la política alrededor de la comida, ¿no? Y cómo esas reuniones y cómo las personas tenían que ver cómo él comía, etcétera. Y luego, uno de los momentos que yo creo claves en la historia, que por eso estoy haciendo como unos saltos vinculados al tema de la alimentación, que explican diferentes evoluciones, como el cambio, la diferencia entre España o el comienzo de habernos empezado a separar, de ser vanguardia a nivel internacional, sucede en esta época en la que en nuestro caso específico es el trienio liberal y en el caso global era la revolución industrial. Entonces, mientras el resto de países estaban industrializando, esto es una herencia que ahora mismo seguimos pagando, en España estábamos viviendo uno de los momentos históricos más confusos, por decirlo de alguna manera, y que muy bien Goya explica en estos dos cuadros, ¿no? Que uno está en su casa
es una de las pinturas negras y donde se está hablando de la muerte. Hay una duda sobre el género, además de la propia obra, que esto es otro debate muy actual, como casi todo Goya, y todo gira alrededor de la comida. Y a su vez, una de las críticas en cuanto a la gula, por ejemplo, hemos hablado del gusto, ahora hablamos de la gula, de cómo se hace una crítica al tema de la Iglesia, basándose en esa forma de alimentarse también y de explotar de alguna forma la producción. Entonces, casualidad o no, en esa época pasa Humboldt por España, está unos años, y se le concede el permiso para ir a explorar las Américas, y este es el otro gran cambio que ahora nos estamos asimilando todavía, porque él descubre lo que son los ecosistemas, descubre lo que es el antropoceno y nos lo comunica. Pero a su vez es súper importante sus investigaciones porque enlaza las diferentes partes del planeta, las pone en relación, los ecosistemas y con la producción en cada uno de los territorios de esos alimentos. Y esto es clave, porque aquí podemos ver los Andes, Tenerife y el Himalaya unidos por diferentes franjas de ecosistemas que a su vez indican las diferentes producciones agrícolas y donde se ve que el trigo, el maíz o el arroz han sido las claves de los desarrollos de esos continentes. Y además, todas sus anotaciones nos sirven para valorar y poner en común las diferencias que ahora mismo vivimos con el cambio climático y cómo ha ido evolucionando el planeta y cuáles han sido las regiones más afectadas. Esto es muy importante y es un salto que a su vez nos relaciona arquitectónicamente con las cajas que ellos usaban para mandar todas las plantas que estaban recolectando en sus investigaciones. Y que esas plantas y que esas cajas tienen que estar protegidas en unas pequeñas casas que se desarrollan para enviarlas, investigarlas, como podemos ver en esta imagen, y de alguna forma recrear y poder mantener esos ecosistemas, que esto es una de las claves para el desarrollo de la investigación y que nos ha permitido, al principio, de una forma más vinculada a las altas esferas o poderosos que lo tenían como una especie de hobby, el tema de recolectar, de coleccionar y de conocer el mundo a través de esas colecciones, cómo han ido desarrollando tecnológicamente o tecnologías arquitectónicas para poder mantener y llegar a producir de manera industrializada también la alimentación, ¿no? Los alimentos. De aquí quería poner unos ejemplos clásicos de personas muy importantes como lo que significa Humboldt para la ecología, el ecosistema, el cambio climático y la huella del hombre, ¿no? Esto es muy importante en cuanto a conceptos y contenidos científicos y luego la forma de construcción, de ejecutar y poder llevar a proteger esos ecosistemas y a desarrollarlos en maneras autónomas, que es John Claudius Loudon, uno de los arquitectos más importantes en la historia y que desarrolla todas las tipologías, que esto es donde otra de las cosas que entra en este siglo, el desarrollo de tipologías y de tipos arquitectónicos que poco a poco han ido evolucionando, ¿no? Este es uno de los primeros invernaderos construido por él, este es otro en 1818 y es una casa de palmeras que a su vez luego va cambiando de escala y lo va ampliando hasta que luego se convierte en una tipología que llega a la cima, digamos, de la historia de la arquitectura, ¿no? John Claudius Loudon es uno de los arquitectos más importantes porque también comparado con Humboldt va muchísimo más allá y tiene una visión global, ¿no? Él desarrolla enciclopedias, desarrolla revistas especializadas, digamos que es el padre del paisajismo y de toda la arquitectura vinculada al entorno con la naturaleza, donde crea una vez más catálogos, tipologías, enciclopedias y donde va desarrollando y proponiendo fórmulas de gestión del territorio hasta este gran mapa sobre Londres y sobre los espacios verdes y los vínculos entre la naturaleza y la ciudad. De aquí pasamos a Joseph Paxton, que es otro de los grandes arquitectos del siglo y claves, digamos, cumbre en el desarrollo de la tipología de invernadero y que
es el arquitecto de Chatsworth House durante, digamos, está enterrado allí, es uno de los lugares donde explica mejor la evolución de la tipología y el cambio de escala y el poder llegar a imaginarse un futuro diferente, ¿no? con estos dibujos y donde trabaja diferentes fórmulas. Esta es la del Orangerie, que es el muro que veíamos al principio, un muro fijo que carga la temperatura del invernadero y luego, digamos, un armario ancho donde se pueden producir esas, en su momento las naranjas, por el clima mediterráneo, etcétera, o mediterráneo asiático, y que luego se va integrando en el ideario también de la arquitectura hasta que acaba construyendo uno de los edificios más importantes por lo que significan de la tipología del invernadero. Estas son imágenes de una de las plantas que logran recrear, que tiene un proceso muy específico y muy complejo y que a día de hoy sigue existiendo el edificio. Y luego él, digamos, llega a la cumbre con la construcción del Crystal Palace. La construcción del Crystal Palace es uno de los mayores ejemplos en arquitectura, o sea, del vidrio y del hierro, digamos que es la cumbre, y en él, una vez más, pues se introducen todos esos, se introduce el mundo dentro del edificio, ¿no? De este edificio han hablado, está basada casi todos los pensamientos, desde el Capital hasta todo tipo de, incluso películas basadas en el edificio, en la construcción y en todo lo que se separaba del mundo en realidad, lo que veías y no veías en cuanto a las tecnologías, ¿no? Es decir, son las máquinas que pueden mantener el edificio y que crean esos ecosistemas cerrados, ¿no? Y esto es muy importante, algo que ahora tenemos como de forma natural, la calefacción, etcétera, vienen de la construcción de este tipo de prototipos. Y esto, mientras sucedía en Londres, nosotros estábamos teniendo nuestro segundo tren, y era el tren de la fresa. Esto es muy importante también porque el desarrollo de las infraestructuras está bien vinculado al desarrollo del territorio desde la en Cuba, o el que hizo España en Cuba para también la gestión del azúcar y del ron, pues llega a la vez que estaba desarrollándose en Estados Unidos todos estos kilómetros de vías férreas. En Inglaterra eran todos estos, y en España se desarrollan durante esa década del 850 a 1960 estos kilómetros. Aquí es donde se ve clarísimamente que de alguna forma España se había quedado un poquito rezagada, aunque luego enseguida recupera los kilómetros de tren hasta que ahora mismo somos potencia mundial en kilómetros de alta velocidad, ¿no? Como todos sabemos. Lo que quería hablar básicamente con el tema del tren es que la gestión de la ciudad y del crecimiento, que luego veremos con cifras, está directamente relacionada a este momento en el que el animal y el cambio de ciudad, el animal ya no tiene que llegar a la ciudad para ser matado, sino que puede llegar a grandes recorridos de 200, 300 o 1000 kilómetros en 24 horas. Incluso ya es lo que empieza a suceder, que se puede matarse y llegar a la ciudad, ¿no? Este es el primer, digamos, separación entre la ciudad y la alimentación, la primera gran separación que digamos, es la introducción al momento actual en el que la trazabilidad del producto vuelve a ser una de las cosas más importantes, ¿no? O el producto ecológico de kilómetro cero. Esta es la imagen que lo explica totalmente y que explica una de las agriculturas industriales. A su vez, se estaba produciendo este momento doméstico de domesticar esa naturaleza y que pasaran a ser los jardines, fueran los salones, ¿no? Y las granjas, digamos, o el farming fuera parte de la vida cotidiana. Mientras eso sucedía, en España llegábamos 30 años después a la construcción de un palacio de cristal, de un Crystal Palace, y lo dedicábamos a la exposición de las Islas Filipinas. Esto, como veis, el cambio de escala es bastante importante, el cambio de metáfora también, porque mientras se quería hacer un mundo que cupiera, que estuviera dentro de un edificio, aquí queríamos reconstruir una catedral, ¿no? A través del vidrio.
Y hay una cosa que la he traído a colación porque una de las obras más bonitas que hemos podido ver en Madrid dentro del arte sobre la agricultura es esta pieza de Pierre Huyghe, que es un jardín de fiestas en el que en un círculo y en bastante similitud con el Crystal Palace y lo que sucedía entonces, introduce toda la cultura global vinculada a la construcción de esa alimentación en un círculo. Y estos son los 12 meses del año, los subdivide por áreas y cada una de las celebraciones que realizamos vinculadas a un producto alimentario, él las pone en este mapa, ¿no? Otro momento que es importante es la construcción en Madrid del matadero, que ahora mismo, y también tiene que ver con estos vínculos culturales, y la comparación, ¿no? En el mismo momento histórico, ¿no? La escala. Y de aquí pasamos de ese momento en el que está toda la industrialización ya de la cadena alimentaria al máximo funcionamiento, luego han ido evolucionando las técnicas. Nosotros nos encontramos con la arquitectura, se encuentra con esa, y a través de esa infraestructura de poder llegar a la ciudad en otros vehículos, ¿no? Como el tren, se produce el tema de intentar salir de la ciudad y construir otro tipo de ciudades satélites alrededor, ¿no? Y entonces, la ciudad jardín es una de las claves del siglo y ahora entramos en el siglo XX. Para mí es muy importante que ya no hay como una línea cronológica, sino que he introducido dos categorías, que son tres en realidad, y una voy a hacer un desarrollo específico de cómo es la ciudad jardín y luego van a ir otras, ¿no? Hasta que nos lleven a hoy, ¿no? La ciudad jardín, que es un símbolo arquitectónico, no me voy a explayar, pero que está basada en una forma de vida, que esto es una dieta también, y que es una manera de comunicarse la ciudad con el pueblo, con el país, con las tres escalas, y que simplemente tuvo bueno, él mismo desarrolló una parte, pero que luego ha tenido otras evoluciones mucho más interesantes, como la ciudad del mañana que desarrolla Walt Disney y que a su vez sirve de ejemplo para otro tipo de ciudades en otros planetas o en este caso, cómo nos podríamos alimentar en la Luna, pero que luego tienen esos viajes de ida y vuelta en los que luego podemos ver similitudes o evoluciones de esa ciudad jardín en contextos como Dinamarca, ¿no? Por ejemplo, con este tipo de arquitectura circular que parece de otro planeta, parece también como lo que veíamos de la Luna, o los kibbutz, que esto para mí es uno de los grandes urbanismos vinculados al tema de la producción y de la agricultura y del equilibrio entre el campo y la ciudad. Y esto me parece muy importante, este debate de lo rural y lo urbano y qué fórmulas se tienen que adaptar, si lo urbano tiene que aceptar lo rural tiene que ser una copia interpretada de lo urbano. Estos se están produciendo ahora mismo hasta tal punto que en el Guggenheim hay una exposición que se llama Countryside, el futuro, ¿no? Dirigida, bueno, comisariada por Ren Koolhaas y su equipo. Pero creo que es muy importante esta imagen para volver a valorar qué es lo urbano, qué es la ciudad y cuáles son sus relaciones, ¿no? Más adelante lo veremos en una imagen carismática de Holanda. La otra tipología que me interesa mucho, por un lado está la ciudad jardín y por otro lado está la vertical city, ¿no? Por un lado tenemos una baja densidad y por otro lado una alta densidad. Dentro de la alta densidad está este dibujo maravilloso en 1909, donde gracias al invento del ascensor se plantea la posibilidad de construir ciudades en pisos, ¿no? No rascacielos solo, ¿no? Sino con toda esa complejidad. De esto ha evolucionado durante todo el siglo XX hasta 1980, que es este dibujo de Saidi, donde es una réplica tal cual de la interpretación con más verde aún, ¿no? Y más verde aún. Y esto nos lleva durante el siglo XX por diferentes fases, ¿no? La ciudad-jardín en vertical, ¿no? Este es como el gran concepto, ¿no? Que Le Corbusier hace una interpretación y hace algunos dibujos para Burdeos y luego, sobre todo, Buckminster Fuller, que es una de las claves ahora mismo en toda esta visión ecosistémica y de multiescalar, pero con eficacia en el mismo tanto diseño como producción, ¿no? Y los cálculos científicos vinculados a cómo puede producir, en este caso, una industria como el algodón, cómo se puede hacer una fabricación en serie vertical, ¿no? Pero a la vez hay otro tipo de desarrollos de ciudades
y agricultura, como todo el caso que se produce en Japón con los diferentes proyectos que hay vinculados a ese crecimiento de Tokio, ese crecimiento en diferentes capas y de alta densidad, ¿no? Hasta llegar ya a tecnologías mucho más específicas, digamos que de la idea pasamos al ejemplo, y estos son unos prototipos que se producen en el año 63-64 de vertical farming, que son bastante divertidos en la universidad y que son la clave de todo lo que ahora mismo tenemos ya interiorizado, ¿no? Pasamos al 99 con este libro de Dixon, donde ya se plantea el concepto y se desarrolla con algunos dibujos que luego vemos construidos, ¿no? Muy importante también complemento el proyecto de MVRDV para la Expo de Hannover, donde es una acumulación de paisajes. Esa acumulación de paisajes tiene diferentes niveles de productividad, ¿no? Donde había producciones de granjas en vertical y luego ellos desarrollan ese programa en la ciudad Cerdo, ¿no? Que es un proyecto de investigación en el que le plantean la posibilidad del desarrollo de la industria con construcción de diferentes rascacielos. Y de ahí pasamos directamente a Aerofarms, que es el gran, digamos, símbolo, sería el equivalente al Crystal Palace actual de la alimentación y del desarrollo tecnológico en el que ahora mismo nos encontramos. El futuro es este, ya está aquí, ya lleva 5 años construyéndose en New Jersey, enfrente de Nueva York, y este es el desarrollo de la industria de la agricultura más avanzado que ahora mismo tenemos. En paralelo, en contraposición, en enfrentados y en diálogo, tenemos nuevos ejemplos de arquitecturas en Europa, donde se están vinculando ya los servicios, los usos, con el tema de la producción. Este es un edificio que está construido de oficinas ya, donde tiene el greenhouse, todos los invernaderos de cubierta destinados a producción de alimentación. Que nada de todo esto entenderíamos sin la carrera aeroespacial y aeronáutica, en la que se han desarrollado todos y de manera acelerada todos los inventos que provocan que ahora mismo podamos producir alimentos en armarios oscuros, ¿no? O sea, el desarrollo del LED, el desarrollo de los acuapónicos, de los hidropónicos, está siempre vinculado a la aeronáutica y al tema de colonizar otros planetas y desarrollarnos en otros lugares, ¿no? Esto es lo que vemos, la comparación, ¿no? O sea, lo que se está desarrollando en la NASA versus lo que los vivarios que traían o que desarrollamos en el siglo XIX para poder reconstruir los ecosistemas, ¿no? Y fabricarlos y producirlos, ¿no? Y conocerlos. Esto nos lleva a poder conquistar el mundo y interplanetario, por supuesto, basándonos en lo más importante que es la agricultura, en cómo vamos a alimentarnos. Estas imágenes son muy importantes porque son la base de los proyectos que ahora mismo existen sobre la mesa interplanetarios de Jeff Bezos o, un poquito más adelante, vamos a ver de Elon Musk, ¿no? Es este, para Marte, ¿no? Cómo la base de Marte estará en esa alimentación que ya podemos construir con los sistemas actuales, ¿no? El Vertical Cotton Mill de California, de Mr. Fuller, vuelvo a él porque es clave el tema de las burbujas y de lo que considero esas cápsulas independientes que de alguna manera son los nuevos monasterios del siglo XX y que ahora veremos en el siglo XXI y que es un proyecto que va más allá, que tiene que ver con un proyecto de vida, de un estilo de vida radical, ¿no? Y que él, aparte de estas tecnologías geodésicas, de diseño arquitectónico, de cúpulas, las puede aplicar tanto a aviones como a casas autónomas, ¿no? El Autonomous House, por ejemplo, esas comunidades autónomas. Cómo se pueden desarrollar viviendas sostenibles desde todos los puntos de vista de ecosistema, de construir unos ecosistemas independientes que se conectan pero que tienen una producción no cero, sino positiva, ¿no? De tanto energía como de alimentación. Y cómo Buckminster Fuller desarrolla, que eso es una de sus claves, el desarrollo de la tipología, todas esas ideas que estaban en una maqueta las va desarrollando en diferentes proyectos, ¿no? El Climatron en 1960, previo y en plena aceleración del planeta, previo a la propia visión del planeta, él construye un espacio cerrado donde se puede desarrollar
sin problemas ya de escalas cualquier tipo de ecosistema, ¿no? Él quiere construir un mundo a su medida desde estos principios, ¿no? De ciencia, investigación, eficacia y tecnología asociada a la arquitectura, hasta que propone cubrir Manhattan en el mismo año 1960 para que tenga unas condiciones específicas, y esa cubrición es previa al amanecer de la Tierra, en el que es muy importante el concepto de ecología y el concepto de estamos aquí, estamos solos, tenemos que cuidar de la Tierra, somos un pasajero en esta nave espacial Tierra y tenemos que gestionarla de la mejor de las maneras, ¿no? Él, a su vez, tiene una forma de pensar donde atraviesa todas las escalas y va desde la nano a la macro, a la galáctica, y esto es algo que creo que es muy importante ahora para que todos deberíamos volver a tener conocimiento sobre todo este tipo de escalas. Y esto es con lo que querría ir acabando más adelante para mezclar ese tipo de escalas. En ese momento teníamos este catálogo, un acceso a herramientas para estar en la Tierra. Ahora mismo necesitamos un nuevo catálogo de herramientas para poder estar en la Tierra, ¿no? Y una de las herramientas más importantes o de los ejemplos más carismáticos es de New Alchemist, que pasaron de la contracultura, lo que conocemos como contracultura, a permacultura. A una permacultura que es permanente y es una cultura permanente en la Tierra, que esto es importantísimo. Es un grupo de arquitectos que luego se han ido sumando diferentes otras ramas, científicos, urbanistas, etcétera, y que, como veíamos, aplicaron conceptos de Buckminster Fuller, de cúpulas geodésicas para construcción de ecosistemas, con una práctica directa de prototipado constante, hasta que Buckminster Fuller da su aprobado en 1982-83, que, digamos, ahora estaríamos cerrando el círculo, en el momento en el que Agnes estaba explicando su visión del mundo y la contradicción entre la alimentación y la ciudad y el planeta. Buckminster Fuller estaba haciendo prácticas y constatando que sus ideas se podían llevar a cabo a través de New Alchemist, por ejemplo, ¿no? Que ellos desarrollan un modelo de vivienda, que es una evolución de otros que ya hemos estado viendo, de mezcla de invernadero con forma de vida, con una gestión del espacio para producir su propio sistema alimentario y que estuviera cerrado y fuera todo circular. Lo que ahora mismo conocemos como economía circular lleva desde los años 70 desarrollándose con casos específicos y prácticos, ¿no? Que en algún momento tendremos que poner a prueba, porque ya están funcionando, tendremos que vivir desde este punto de vista, ¿no? Estos son procesos de permacultura donde están círculos cerrados de toda la alimentación que tú necesitas, desde los vegetales a los animales, pasando por la gestión de los residuos de ellos mismos para que sea el alimento de uno y de otro. Es un sistema, es un círculo cerrado, y lo teníamos en esta sección arriba a la izquierda. Se puede observar cómo los propios peces, que son tu propio alimento, van filtrando parte de esos restos, el compostaje, o sea, la mezcla del ciclo de ese ecosistema cerrado, ¿no? Y la producción de energía, que esto es otro punto muy importante que podríamos gestionar más adelante, ¿no? El caso es que ellos mismos en sus publicaciones, digamos, formas, propuestas, ¿no?, de gestión del día a día, ¿no?, de la vida, hablan de cómo ellos solo producen vegetales, cómo ellos producen toda su comida y cómo es fundamental la gestión del espacio, cómo saben específicamente los metros cuadrados que necesitan para producir la alimentación de una persona durante todo el año. Que esta para mí es una de las preguntas claves que me ha estado persiguiendo estos 3 o 4 últimos años para tener una respuesta, ¿no? Y intentar tener una respuesta. El caso es que de aquí pasamos a una proyección que quiero traer a hilo, ¿no?, o que quiero poder presentar, que es la ciencia ficción, ¿no?, cómo ha estado vinculada y ha estado retroalimentándose de estos, tanto de la conquista interespacial o interplanetaria, como las visiones que nosotros hemos tenido de proyecciones del futuro, ¿no? Entonces, Naves silenciosas es una película en la que se narra la aventura de un botánico que en un momento dado decide estallar la nave y perderse él solo, o sea, mandar el ecosistema él solo para que pueda
proyectarse, ¿no? en el espacio sideral y mantenerse durante el tiempo que haga falta, pero sobrevivir, ya que en la Tierra se había decidido eliminar toda la Tierra porque ya podíamos comer de manera artificial. Entonces él construye esta lucha personal para quedarse solo. Y esta base de la historia, que es muy, digamos, tierna, pero que tiene ese punto de la contracultura, es la que se desarrolla luego físicamente en el Biosphere 2 en los años 90. Es un grupo de post-hippies que tiene esa idea, esa visión de construir un mundo autónomo y respetuoso con el medio ambiente, basándose en una investigación que quieren hacer científica para confirmar ir a otro planeta y podemos sobrevivir como especie, ¿no? Son 8 científicos que están durante 2 años que se introducen en esta construcción, que digamos es un resumen de todo lo anterior y que esa construcción tiene todos los climas de la Tierra para poder recrear la Tierra en otros planetas, y esa reconstrucción de esos climas obviamente está basado en el análisis de la ambientación y de la gestión de esa agricultura intensiva y la producción de ese sistema fórmula alimentaria. Aquí se puede comprobar que el hábitat humano, digamos, el lugar de vida, o sea, la cama, como quien dice, la casa, es muchísimo más pequeña que el espacio que requiere ese planeta, ¿no? Ellos lo llevan a cabo y lo construyen. Y están 2 años, que es un proyecto que fracasa, pero están 2 años desarrollándolo. Y de aquí creo que el salto y el final, la introducción en el siglo XX, del final del siglo XX, perdón, y la introducción en el XXI, es el Eden Project, ¿no? Por todo lo que significa la palabra y por esa escala infinita que se desarrolla. Y en ejemplo complementario tenemos la construcción de actualmente, cómo nos alimentamos y de la gestión del territorio hoy, con 2 casos específicos como son el de Holanda, donde podemos observar estas relaciones entre la fabricación ya de comida, por decirlo con otro verbo, y la propia ciudad y cómo son esos encuentros, ¿no? Cómo con estas imágenes se puede observar clarísimamente que necesitamos un nuevo acuerdo, un nuevo encuentro entre esos ecosistemas y formas, ¿no?, de gestión, y cómo ellos, basados en unas economías que llevan siglos, se están desarrollando una nueva economía que puede cambiar todo, y que lo dejo aquí, este es otro tema para otra conversación, pero como la economía de la marihuana puede estar modificando todo lo que estamos ahora mismo viviendo y no somos conscientes, ¿no? Como la producción de marihuana es 900 veces más rentable que el de la fresa, por ejemplo. Y esto, de alguna manera, nos tiene que poner sobre aviso en que puede haber un cambio de usos de espacios bastante importante entre la producción del sector primario y terciario, ¿no? Y esto es algo que da para otro debate, pero que quiero continuar con las imágenes futuristas que ya está generando a día de hoy el sistema de agricultura, y cómo nos pasa exactamente lo mismo en la visión que tenemos del propio país con Almería, ¿no? Cómo estos mares de plásticos se han desarrollado desde el año 70 actualmente, al año 2000, y cómo esta es una de las vistas que tiene desde la nave, desde las naves espaciales se puede ver, ¿no? Desde la Estación Internacional se puede ver el mar de plásticos de Almería, ¿no? Que este es el interior y esta es la forma de gestión, y que creo que es muy importante para ir entrando en el final y la presentación de una propuesta de futuro, como es datos importantes de que Almería alimenta de forma saludable a 500 millones de europeos. Y esto es una cosa súper clave en el desarrollo, en la infraestructura de la gestión del territorio nacional, ¿no? Que comparada con otras tiene ventajas bastante importantes. Por ejemplo, esta es los desarrollos de la gestión del territorio de Estados Unidos, cómo son sus mapas, cómo son la distribución de sus espacios vinculados a la producción de su sistema alimentario, cuál es su visión como ellos la tenían, y que esta es una visión global que nos lleva a tener actualmente estos diagramas de flujos, que son los que explican qué importamos, qué exportamos. Y lo mismo que veíamos que España o que Almería exporta el 100% de sus pepinos, no sucede lo mismo con otros alimentos y al revés, ¿no?
Entonces, hasta ayer, hasta que llegó el coronavirus, teníamos unos objetivos de desarrollo sostenible que cumplir, que el objetivo número 2 era poner fin al hambre, ¿no? Lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura sostenible. Estábamos en eso. Y estábamos en que el 40% de la población mundial tiene sobrepeso, tiene un problema de dieta, que en 2050 2 de cada 3 personas vivirán en ciudades, que esto es un tema que tenemos que resolver, cómo se van a alimentar esas ciudades, y que necesitamos que la temperatura no aumente, ¿no? Más de 1,5 grados es lo aconsejable, es el objetivo, porque si aumenta 2 grados, los bebés que nazcan tendrán daños irreversibles, ¿no? Y sin embargo, hoy, después del coronavirus, que esto yo creo también es muy importante poder tener esta charla ahora, hablan ya de datos de que la hambruna es de dimensiones bíblicas, ¿no? Y que estamos hablando de 270 millones de personas con hambre más, ¿no? Y que esto es un crecimiento del 82% respecto al año pasado. Esto lo hemos visto en casos específicos. En Madrid el ayuntamiento ha repartido 82 comidas al día, 82.000 comidas al día, perdón, y más de 100.000 con World Central Kitchen. Durante todo el 2019 repartió 34.000 comidas. O sea, tenemos una emergencia alimentaria de dimensiones bíblicas, como dice las Naciones Unidas, y a su vez esto tiene una repercusión directa en el planeta, que son las 3 escalas que comentábamos antes, con las concentraciones de CO2, ¿no? A día de hoy el tema de la alimentación es clave, es uno de los puntos más importantes. Ha recibido el Premio Nobel de la Paz el Programa de Alimentos de la ONU. Está dentro de todos los objetivos de startups y de empresas de futuro, cómo nos vamos a alimentar. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Y luego todo lo que estábamos diciendo anteriormente sobre el kilómetro cero y el poder producir en el lugar en el que nosotros consumimos, ¿no? Entonces, solo 1/3 de la población mundial puede alimentarse en exclusiva de cultivos locales. Esto es clave. A su vez, la dieta hay ya estudios, que luego vamos a ver un poquito más adelante, más claros. Hay estudios de que un cambio de dieta puede llevarnos a un cambio a mantener los ecosistemas y, por lo tanto, el cambio climático. Este es el mapa que hicimos con World Central Kitchen para indicar cuáles son las zonas más problemáticas en Madrid con más necesidad de comida. Está vinculado a un origen social, a un origen económico, pero, sin embargo, hay una cosa muy positiva de todo esto, es que el Mercamadrid ha funcionado cumpliendo todas las expectativas. Y hay algo que mucha gente no sabe, es que Mercamadrid es el segundo mercado más importante de pescado y es el mercado de alimentación más importante de Europa. Y esto es algo clave porque dice mucho del país y dice algo muy positivo de cómo esa gestión no va a tener ningún tipo de problemas. Y esto está basado en todos los niveles de estratégicos, de urbanismo y de gestión del territorio, desde los bloques logísticos que tiene Mercadona o todas las demás compañías que se dedican al tema de la alimentación, a cómo están distribuidos todos los supermercados en España. Y sobre todo esto nos lleva a cuál va a ser el futuro, ¿no? El futuro es que la Unión Europea está ahora mismo enfocada en proyectar un pacto verde europeo que está basado en uno de sus grandes programas, en la granja a la mesa, lo que decía el título de la conferencia, cómo vamos a alimentarnos de la granja a la mesa. Y por otro lado, un tema cultural. Se requiere, se solicita y se pide que haya una nueva Bauhaus europea para poder diseñar estos nuevos territorios o la reconstrucción de estos territorios. La agricultura es un 20% de la proyección de CO2, y probablemente sea más, porque aquí habría que incluir la energía que requiere la propia producción y el transporte de la propia producción de la alimentación, ¿no? ¿Esto qué significa? Que ahora mismo tenemos este espacio en la Tierra y, sin embargo, se va a requerir de un 60% más de comida, por lo tanto, un 60% más de espacio para el 2050. Esta ha sido la evolución de la evolución del área que hemos ocupado en el planeta de agricultura. Podemos ver que desde la revolución industrial ha sido un crecimiento exponencial y ahora, sin embargo, nos llega una época en la que tenemos que producir más con menos y tenemos que encontrar nuevas fórmulas o nuevos sistemas. Esta es la cadena alimentaria según la Unión Europea. La trazabilidad de esos productos y estas herramientas nos van a llevar a esa eficiencia, a esa eficacia de la gestión de la alimentación, pero hay una cosa muy importante, que es que está unida y vinculada el desarrollo económico al desarrollo de la dieta, el desarrollo de las kilocalorías y del consumo de kilocalorías con el desarrollo de las economías, ¿no? Como China ha sido su crecimiento de GDP, de la renta per cápita, está en paralelo a su consumo de carne. Y como el consumo de carne sigue aumentando y esto está vinculado directamente al aumento del valor por cápita del país, ¿no?
Y entonces llegábamos a esta idea final de que es como con una dieta podríamos mejorar el planeta. Hay varios estudios de Lancet y de diferentes universidades, más de 200, que han creado un tipo de dieta. Este tipo de dieta la analizamos y la llevamos vinculada a las formas de producción, a cómo podría ser el mínimo espacio que una persona con una dieta equilibrada de 2.500 calorías, que es lo que nos indican las Naciones Unidas, deberíamos tener y cómo la podríamos producir. Y esto, el resumen, era que necesitábamos alrededor de 70 o 100 metros lineales de esos vertical farming o unos 200 metros cuadrados por persona, ¿no? Para tener una dieta equilibrada durante un año. Esto, ahora mismo tenemos unas tecnologías, y esto es la que empieza la parte propositiva, unas tecnologías que nos vinculan todo esto que estábamos hablando, nos vinculan todas las escalas, desde los modelos alimentarios, como nosotros tenemos nuestras propias dietas, podemos controlarlas a través de nuestros dispositivos, podemos controlar el gasto energético que hacemos con el deporte, pero a su vez podemos controlar la procedencia de esos alimentos, que esto es clave, tener el control de esa trazabilidad para saber la huella que la alimentación produce, medir esa huella, ese impacto que generamos en el planeta, que intente ser positiva y nunca negativa. Esto hay varias aplicaciones que lo están desarrollando, que ya las puedes tener incluidas, y luego, sin embargo, vamos a ir al futuro. Os voy a dar diferentes tipos de futuros finales o posibles futuros. Este posible futuro, que ya está, es una startup que te mide, que esto es absolutamente increíble, te mandan un test genético del genoma que tú tienes sobre ese análisis mitocondrial, celular, etcétera, te hacen una dieta personalizada con recomendaciones y suplementos que te envían y que recibes cada mes, ¿no? Entonces ya tienes un control de lo que tu cuerpo necesita con el equilibrio con la dieta y ya puedes aplicarlo, ¿no? Y luego vamos a ver fórmulas arquitectónicas para resolver o tener un encuentro entre la ciudad, lo rural y lo urbano. Y sin embargo, luego hay también, para que te vincules mucho más a la tierra, otro tipo de startups, que esto ya es bastante, hay cosas bastante divertidas también, en las que te hacen el proceso para que tú te encuentres con la tierra una vez muerto, ¿no? Y es otro tipo de entierros, también que tengas un nuevo vínculo con esa naturaleza y que puedas ser parte de la producción de nuevos alimentos, ¿no? El caso es que, volviendo a las diferentes escalas de nuestra casa y lo que tenemos hoy, de lo que podemos encontrar, cómo se ha ido la evolución para que hoy podamos tener esa permacultura, esos ecosistemas en nuestra casa, que sin embargo no son válidos porque no van a cumplir o cubrir todas las necesidades que tenemos de espacio para producir nuestra alimentación diaria, sí son una ayuda y sí que sirven como de manera educativa para que sepamos cuál es el proceso y podamos volver a tener en nuestras casas en la ciudad una conexión con la alimentación y con el desarrollo de esos sistemas. Hay muchísimas startups que están cambiando de escala y están produciendo diferentes modelos arquitectónicos para que tú puedas tener una producción cerca, además de lo que ya conocemos de huertos urbanos, etcétera, y esa escala está ampliándose, hay vínculos directos, como veíamos, con las ideas de Buckminster Fuller, y sin embargo tenemos un nuevo futuro que está aquí, y que esto ya empieza a ir a gente hasta aquí, habrá mucha gente que esté de acuerdo, a partir de aquí habrá gente que ya tendrá dudas con todo el tema de los robots y de las producciones autónomas de comida que van a causar, y esto es un tema que tendremos que analizar, un cambio en el trabajo, ¿no? Esto es una startup que está ya produciendo comida y vendiéndola en departamentos. Hay diferentes robots, Flippy o Alfred, que están trabajando en cocinas y que están produciéndote alimentos frescos que puedes comprar directamente y se pueden hacer en el acto en espacios de la ciudad. Pero luego también tenemos un ejemplo de IKEA, si no nos lo queremos creer, tenemos el proceso de IKEA, cómo IKEA está introduciendo diferentes propuestas para las diferentes escalas de dieta, casa, ciudad, de su visión de cómo va a ser, ¿no? Lo que, por terminar, cómo sería la forma de la casa, tiene que tener una energía para que haya un sistema circular y una economía circular. Esa energía puede estar basada en algas, que también es una producción alimentaria, entonces la propia cadena de alimentación se puede convertir en la propia fabricación de esa vivienda, de la energía para esa vivienda y de la fachada, esto es un proyecto existente en Hamburgo, puede estar en las infraestructuras y desde luego puede aprovecharse todo lo que son la basura para convertirse en energía, ¿no? Esto hay varios procesos, este sería el diagrama básico de la Ellen MacArthur y sin embargo en nuestra casa, en lo doméstico, ya está introduciéndose este concepto de poder fabricar lo que tú te comes, ¿no? Y poder tenerlo con un diseño como este de USM de UN Studio
en tu casa. Pero luego el cambio de escala, lo que ya es los prototipos que se están valorando ahora mismo, que están en fase de desarrollo, como este de Effect, donde tú puedes llegar a tener esos 200 metros cuadrados, no, pero casi, puedes llegar a tener la alimentación, o sea, la producción de alimentos para tu dieta en tu propia casa, ¿no? O sea, es una combinación de este modelo de tu propia casa con este modelo de espacios comunitarios, ¿no? Está todo ya medido y se están desarrollando proyectos prototipo para desarrollar estas soluciones, ¿no? A todos los niveles, en todos los países de Europa prácticamente. Este es un proyecto de MVRV. Tenemos este de Urban Village de Effect, que este es el primer proyecto que cumple con todos los objetivos de desarrollo sostenible, que tiene diferentes ubicaciones y que la comida que puede producir se puede vender a su vez en el mismo mercado, o este que acaba de ganar Vicente Guallart en China, que es una ciudad autosuficiente, que esta es una de las palabras que crea o que desarrolla en los años 60-70 y que ahora mismo vamos a ver construidas finalmente, donde tenemos todo el tema del vertical farming en cubierta y el mercado en la planta baja, ¿no? O sea, la conexión con la ciudad. Pero eso es, digamos, hay diferentes niveles de densidad. Hemos visto baja densidad, media densidad y ahora tendríamos alta densidad. En alta densidad también hay proyectos en los que se pueden construir torres de viviendas con tu propia producción alimentaria. O este que veíamos en Francia, donde en las oficinas puedes construir la comida que necesites. Esto es algo, ya un ejemplo muy carismático de Whole Foods, que es una de las supermercados más importantes de Estados Unidos, donde ya están fabricando los alimentos en las cubiertas de sus supermercados. O al revés, usos mixtos, donde tú puedes comer en los tomates de la huerta que estás viendo. Aquí hay algunos ejemplos de diferentes formas de gestión ya que existen actuales de mixtos, donde tú puedes comer del campo a la mesa directamente, ¿no? Esto es en París, está ya construido. Es el urban farming más grande que hay en Europa ahora mismo, uno de los del mundo, donde hay este chef, que se llama Persoir, en París, que da los alimentos exclusivamente de esa cubierta. Pero en España tenemos otros ejemplos. Azurmendi, por ejemplo, en Bilbao, es uno de los casos de estudio más importantes de 3 estrellas Michelin, donde lleva años investigando y produciendo su propia alimentación. O Noma, que es otro de 3 estrellas Michelin en Copenhague, donde también tienen su propia producción de alimentos para su alimentación. Y en Madrid, específicamente, la Huerta Caravaña, que también produce sus propios alimentos. Y en Madrid el ejemplo claro serían los huertos de Madrid, los huertos urbanos, que esto siempre hay un debate con la producción y la cantidad, pero siempre se podrían gestionar desde este otro punto de vista vinculado a otro tipo de alimentación, que es en lo que están, y ahora sé, me consta que hay un programa del Ayuntamiento de Madrid para crear un anillo verde de Madrid con todo este tipo de producciones. Y habría que valorar cuáles son las rentabilidades y las eficiencias de cada uno de ellos. Pero en cualquier caso, como ejemplo para producir un cambio, es fundamental, ¿no? Y es claro y es algo de lo que estar orgulloso, ¿no? Hasta aquí es el presente. Me gustaría hablar un poquito rápido de cuál sería una idea de futuro muy disruptiva y que a mucha gente puede que no le acabe de convencer. Pero hasta aquí es lo que está ya funcionando. ¿Qué pasa con lo que viene? Y lo que viene son prototipos que ya están en otros continentes, en este caso en China, y el Alibaba Gemma Restaurant es uno de los casos más disruptivos y que me va a llevar a la visión final de la ciudad y a lo que parece que viene, ¿no? Y que es un tema que tendremos que gestionar desde todos los ámbitos. Tú entras en ese ya no es un restaurante, está mezclado, están todas las escalas, tú tienes tu propio menú que tú te puedes construir, que entras y tú reservas tu espacio, si quieres comértelo en una mesa, te lo pescan en el mismo supermercado, es una mezcla de supermercado-restaurante, unos robots te lo gestionan, te lo cocinan, te lo llevan y te lo comes. Una vez que esos robots te lo gestionan, te lo cocinan y te lo comen en el restaurante, también te lo podrán llevar a la ciudad. Y este es uno de los grandes debates que hay sobre la construcción del futuro de la ciudad, que es el last mile, cómo vamos a gestionar estos nuevos sistemas de transporte que van a ser el equivalente a lo que cambió la ciudad con el siglo XIX con el tren, y ahora va a venir el last mile que nos va a revolucionar todo, el dron, ¿no? O en este caso el dron con ruedas. Y que te lleva la pizza a tu casa
volando o en coche, ¿no? Y cómo te vas a alimentar con esa gestión de last mile, que a su vez ya hemos visto que los robots van a quitar el trabajo de los que manufacturan, también de los transportistas. Estos son prototipos que ya están funcionando, de transporte de pizzas o de paquetes en Estados Unidos, donde te van a llevar a tu locker, donde tú luego vas a ir a recogerlo, que esto ya está también funcionando en marcha, o cómo va a cambiar la ciudad, porque vamos a tener que diseñar nuevas tipologías, como ya hemos visto que se diseñaron los greenhouses, ahora van a venir nuevas tipologías donde se van a introducir este sistema de transporte con sistemas productivos. Estos son un proyecto de Uber, de cuáles son los posibles diseños de drones para la ciudad, y nos lleva al ejemplo final. Este es un ejemplo para Madrid de estaciones de drones y el ejemplo final donde tenemos un edificio de usos mixtos donde se fabrican, se producen y se gestionan productos de primera necesidad, de segunda o de tercera y se distribuyen a la ciudad. Este es un proyecto de UN Studio para analizar los posibles desarrollos urbanos en Holanda y donde están llevando todo lo que hemos estado viendo, la mezcla de usos de vertical farming y de otras tipologías a través de una nueva medio de transporte como es el dron, ¿no? Combinaremos probablemente en este futuro que se está diseñando ahora mismo estos edificios mixtos intensivos con otros modelos mucho más tradicionales desde un punto de vista que a su vez estarán relacionados con modelos más industrializados, pero no quiero dejar de terminar sin volver la vista atrás y comparar que este futuro que estamos diseñando, que viene ya y que ya está en proceso de prototipos, puede tener unos vínculos con ese pasado y que puede que no estemos haciendo nada más que desarrollar lo que ya se diseñó hace 50 o 60 años y que por lo tanto nuestro futuro viene también de ahí, tendremos que vincularnos, ¿no? Porque las imágenes que veíamos anteriormente de The New Alchemist, por ejemplo, con la gestión de esos ecosistemas y de esas producciones autónomas y cerradas de lo que necesita una comunidad, que entraba en debate con el intensivo que se estaba haciendo en Manhattan, puede llegar a ser, de alguna manera, el equivalente, como podemos ver aquí, de este futuro nuestro, ¿no? Así que mientras estas comunidades que tenían un acceso a unas tecnologías que eran el libro, como podemos ver, y esas dietas en libro, nosotros ahora mismo tenemos todas estas tecnologías de inteligencia artificial, de diferentes algoritmos que nos pueden ayudar a gestionar un planeta mucho más complejo que ya podemos llegar a entender y que de alguna fórmula o alguna forma deberíamos poder encontrarnos con esa Tierra y poder cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible a través de la salud del cuerpo y de la dieta vinculado a la casa y la ciudad y a su vez al planeta, a través de esa construcción de ecosistemas, estrategias y tecnologías para que podamos alcanzar estos objetivos de desarrollo sostenible. Desde la ciudad del futuro, del campo a la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Si te parece, podemos dejar unos minutos para que los asistentes hagan sus preguntas en el chat. Genial. Vamos a dar unos minutos si quieres recalcar algo de... Pues tengo un final. Me cuestan mucho los finales. Entonces tengo un final que queréis verlo, me hace mucha gracia. Pero para que veáis todo sintetizado en una cosa, y que es lo que hubiera sido muy bonito, que todo esto estuviera patrocinado por el aroma de tomate de Loewe. ¿Qué os parece? Nos parece que esto es lo que indica que ahora mismo está produciéndose un cambio sistémico alucinante a todos los niveles y que hay un reencuentro con esta producción de la naturaleza en la que podamos alimentarnos, ¿no? De manera mucho más directa, ¿no? Y que al final, ¿quién nos iba a decir que íbamos a acabar usando un perfume de hoja de tomate en vez de tener nuestro huerto con nuestro tomate? Vale, va a entrar una pregunta, acaba de entrar una pregunta, si te parece te las voy leyendo, Claro, ¿vale? Claro.
Vale. Nos preguntan, si no necesitaríamos alimentarnos, ¿cómo afectaría esto a la arquitectura? O sea, quiere decir si hubiera... si ahora mismo tuviéramos, o sea, si pudiéramos comernos una pastilla y alimentarnos y no hiciera falta la producción de alimentos, ¿no? Hombre, esta es una de las soluciones que se lleva buscando bastantes años, pero no se ha encontrado la forma de tener una dieta así. Y sí, cambiaría la ciudad radicalmente, pero es como va a cambiar cuando se vayan los coches. O sea, es decir, yo creo que es una evolución histórica que, igual que pasó que cuando los mercados dejaron de ser el centro de la ciudad, fueron ocupándolo otro tipo de espacios, ¿no? Y ahora pasará lo mismo. De ahora mismo, en el momento en el que estamos, que no he puesto el ejemplo porque ya está muy hablado, cuando se vayan los coches, ¿qué vamos a hacer con los garajes? Entonces hay muchos proyectos de proponer formas de producir en la ciudad en esos garajes. Por ejemplo, esos vertical farming que estén dentro de garajes. Hay ejemplos ya en París, en Londres y evidentemente la ciudad cambiará. Pero también, como ha pasado con la historia de la arquitectura, con, por ejemplo, los espacios religiosos, ¿no? También han ido evolucionando y se han convertido en otra cosa, o los propios invernaderos, que ahora hay casas que son invernadero, como las de la Catón y Basal. Así que sí, sería un escenario muy interesante. Genial. Pues si te parece, dejamos aquí el webinar de hoy. Pues nada, pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y a todos los asistentes por haber participado en esta actividad. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer.